Si yo viera una persona enmascarada, pues reaccionaría depende del lugar en donde esté. Pues sería de sorpresa, no estoy acostumbrado a ver realmente a nadie usando máscara más que fuera de las luchas o en una película. Si lo veo en una feria o en un evento donde yo sé que va a haber luchadores, pues solo me sorprendería, pero me admiraría de... Ha de dedicarse a algo a lo cual involucra este tipo de vestimenta, pero si, dependiendo del lugar en el que esté, sería algo que dependería bastante del lugar. Y así la veo en un centro comercial en donde no acostumbramos a ver gente con máscara, tal vez me asustaría o me asombraría. La máscara es una forma de representar dos extremos de una manera material. Es decir, los seres humanos utilizamos las máscaras para representar una forma exagerada de nosotros mismos. El término máscara es utilizado principalmente en el teatro griego, en un primer momento, y se utilizaba como sinónimo de persona. Lo que entendemos hoy por persona, en aquellos tiempos era nada más la máscara que se utiliza en ellos. Sí, de hecho, la etimología de la palabra máscara viene precisamente del árabe, pero la palabra en sí viene un poco más atrás, desde los romanos. La palabra máscara viene etimológicamente de la palabra persona, de latín. Pero si nos remontamos todavía mucho más atrás, ¿de dónde viene esa influencia? Los griegos parten del desarrollo del teatro, ¿verdad? Y en el teatro ellos utilizaban máscaras, obvio. En cierta forma podemos decir que son aquellos quienes pioneros en la utilización de máscaras, en los cuales la máscara viene del griego, una palabra similar al latín que significa prospone. Entonces, del griego prospone evoluciona a persona latín y de latín evoluciona con la influencia del norte de África, ¿verdad? A máscara. Y eventualmente, pues, tenemos esa palabra. Lo utilizaban básicamente en el teatro, basados en dos dioses primordialmente, la diosa Demeter, diosa de la agricultura, y el dios Baco, o Dionisos, que expresan diferentes posiciones de la cara, de la presentación de la cara. Entonces, máscara viene sobre todo el término presentación. La máscara primeramente empieza con una utilidad, vamos a decir, mística. Y después ese misticismo de la identificación con la naturaleza, una especie de panteísmo, donde Dios está en toda la humanidad, en cualquier objeto de la naturaleza. Entonces, los primeros personajes, los chamanes, los brujos, utilizaron la máscara como una especie de identidad con los espíritus de la misma tierra. Entonces trataban de imitar las formas y los andares de un jaguar, por ejemplo, y empezaban a bailar y empezaban a sacar los males de la comunidad a partir de su identificación con ese Dios que decían aquí en los mayas con el jaguar, por ejemplo. Tienen una aparición en distintas épocas de la civilización humana y aparecen por distintas motivaciones. Una de ellas tiene que ver por la cuestión mitológica. Cada pueblo tenía su mitología y una forma de representar esas deidades era a través de máscaras. Pero también aparece como una forma de representar precisamente arquetipos humanos, ¿verdad? Ya sea puede ser la fertilidad, puede ser la vejez, en fin. Con los griegos no había vida interior, era nada más la expresión corporal, exterior y nada más. Entonces para ellos el significado de la máscara quería decir el significado social. Ese significado se presenta generalmente en comunidades pequeñas, como aquellas culturas griegas en aquel tiempo. Cuando entramos al siglo XXI, lleva otras connotaciones más amplias, más de disgregación social, más de individualismo. Entonces, la palabra máscara, por eso está relacionado con persona, personalidad, personaje. Cuando hablamos del teatro,
Una persona, una personalidad, significa una representación de una persona desde el punto de vista psicológico. Posteriormente es una identidad con el carnaval de nosotros. Esas identidades las vamos tergiversando, eso se presenta más o menos en 1500, por ahí. Se va tergiversando la idea de la máscara y se cambia la apariencia a crítica de los poderosos. Había los días del carnaval donde las máscaras eran ¿cómo se dice?, ridiculizar a los poderosos, al Papa, al señor feudal, a ellos. Entonces tenían permitido, el Papa y el señor feudal sabían que era parte de la comunidad del carnaval. Si vemos las representaciones, tanto en obras de teatro, inclusive todavía, ¿no? O inclusive hablando de la lucha libre, ¿no? Es una forma de representarse desde el punto de vista psicológico como una forma de exagerar un comportamiento o ocultar algo. Por decir, una persona se presenta como muy amable, muy sociable, pero en realidad es una persona que sufre de fobia social. Entonces, es una forma de moverse entre extremos. Ya con en nuestro tiempo, el término máscara viene a representar aquella parte del ser humano que desempeña roles. Un rol es una serie de actividades que desarrolla el ser humano, pero avalado por un estatus. Todos asumimos distintos roles, distintos personajes, como si fuera la vida una obra de teatro, y cada quien asume un rol dependiendo del rol que está jugando, independientemente de los escenarios que esté haciendo, ¿no? Aquí surge también, en el mismo tiempo, en el mismo momento, surge la máscara, pero la máscara individualizada. La afición es atraída por un enmascarado. ¿Sí? Desde ahí empezaron los promotores a enmascarar a los luchadores de casi los 70s. ¿Por qué? Porque la gente ya le gustaba más ver un luchador con máscara a sin máscara. ¿Sí? Entonces, ya casi la mayoría, entre los 70 y 80, la mayoría de la lucha libre mexicana, ya todos traían la mayoría máscaras. Lo que sé que existe una máscara, de las primeras máscaras que hizo Deportes Martínez, una máscara de cuero, ¿sí? Que era la base para hacer las otras máscaras, porque eran las puras máscaras de puro cuero, de cuero de marrano. ¿Te imaginas lo que sudaba un luchador con esa clase de material? A mí me llamaba más la atención un luchador con máscara, aquí con sin máscara. Y me imagino yo, como yo, pues la mayoría del público de aquel entonces, sí, que ahora en realidad ya no hay esa misma afición, de la afición de la época que estamos hablando. Sí, estamos hablando de la lucha, la lucha mexicana en tiempos de oro, que se abarrotaba, dejaba a la gente afuera con puro luchador local. Yo creo que todas las personas tenemos alguna máscara, porque al convivir en un entorno, pues siempre ponemos una máscara para no mostrar realmente quiénes somos, para tapar nuestra identidad. Entonces siempre tenemos ese filtro. No todos, pero la mayoría de las personas que me ha tocado a mí encontrarme sí tienen máscaras para cierto tipo de situaciones, de convivencias, dependiendo de lo que sea, si es algo familiar o es algo a lo mejor algo social más abierto, o el trabajo. No, yo lo llamaría máscara, lo llamaría a lo mejor prudencia en algunas ocasiones, o cuidar precisamente, cuidar lo que dices, no sé, no tanto máscaras. Todos utilizamos máscaras como una construcción psicológica, porque la persona que es socialmente, en la dinámica social, que se presenta en lugares públicos, no necesariamente la misma persona que se retrae a su casa y realmente empieza a ser como es realmente la persona. Todos los seres humanos utilizamos una máscara, una forma de representarnos. Y hablamos de una máscara no simplemente el hecho de un rostro, sino la forma hasta como nos vestimos. Claro que tienen un atractivo, se me hacen, dependiendo del estilo de la máscara, como que hay mucho arte detrás de ellas, hay historia y son interesantes para mí porque te dicen algo de una cultura. En aquel entonces todos los compañeros usaban su personaje, se metían al 100% de su personaje. ¿Sí? Estamos hablando del santo. ¿Cuándo hay otro santo?
puede haber estar el hijo del santo, puede estar el nieto del santo, pero el santo, sí, 1,000 máscaras, sí, son, esos personajes ya no van a volver y ni va a volver la lucha libre de la que estamos hablando. En la lucha libre lo que tratan de hacer estos jóvenes, los atletas estos, los luchadores, es precisamente ocultar su rostro, pero resignificándolo al exterior con los coloridos de la máscara, identificándose casi como lo hacían los chamanes, con algún dios, con algo oculto, con algo que me da fuerzas ocultas. Ya de hecho vemos máscaras como por ejemplo la de la parca, que es la muerte, y aquí en México tiene una preponderancia la muerte de hace unos 30 años más o menos, con ese el rito de la Santa Muerte, creo, ¿no? Entonces es como resignificar algo que ya está dentro de nuestra cultura, un ritual cultural que resignifican mucho los luchadores. Los luchadores son una especie de síntesis de gran medida del imaginario social. El origen de las máscaras no es únicamente la cuestión de representar deidades, ¿no? También es una forma de representar extremos, estereotipos, como comentaba Tlaloc, el dios de la lluvia, o también una forma de representar los miedos de los seres humanos. Vemos, por ejemplo, últimamente que andan teniendo mucho auge unos luchadores que tienen la máscara de payaso, pero de payasos muy diabólicos. Entonces, ese tipo de payasos diabólicos nos trae a la mente, y lo entendemos, lo aprendemos socialmente, la imagen o el significado que nos quieren dar a entender, de que hay un bien y un mal en la tierra. Unos se identifican con el bien, otros con el mal. En el caso pasado que hablaba, en el caso ahorita de la parca es una ambigüedad medio curiosona, la muerte, pero la parca es un luchador de alguna manera limpio, ¿no? De los técnicos, no sé. Y estos payasos, no me acuerdo cómo se llaman los clowns, a través de la historia, cuando uno era niño en los 70s, 80s, era una imagen, vamos a decir, infantil, de solidaridad, de diversión. Ahora en estos momentos pasa a lo contrario. Un payasito que es todo lo contrario a lo que era divertido, sano, pasa a ser todo lo contrario. Aquí ya podemos hablar un poquito de la naturaleza humana, que es transmitir historias, que es la forma como antes se transmitía el conocimiento, previo a la invención de la imprenta. Entonces, la palabra era la forma de comunicar. Entonces, se utilizaban estos elementos, ¿verdad?, para contar historias, y en su momento, bueno, el diseño de máscaras para hablar sobre un monstruo a los niños, para que no vayan allá, el monstruo del jaguar. Entonces, de ahí también empieza a utilizarse las máscaras como un elemento para representar los miedos más profundos de los seres humanos. Me asustaría porque el ver la cara de una persona pues te ayuda a generar confianza con ella, entonces que alguien tenga el rostro cubierto pues te genera un poco de miedo. A mí no me gustan las máscaras porque siento como que cubren aquello que en realidad somos cada quien. Todos usamos máscaras, en mayor o menor grado. Y de hecho esto se ve mucho en la psicología, se ve inclusive mucho en terapia, como personas, es más, vamos a tratar la cuestión, por ejemplo, en Facebook. Ahorita andan todas las redes sociales y hay gente que pareciera que es muy sociable, pero realmente uno ve su vida y no son sociables. Entonces, la cuestión de la máscara no es solo una cuestión física que tapa el rostro, sino es una manera de representarnos, de presentarnos al mundo de una manera exagerada, ocultando nuestra verdadera personalidad. En la actualidad, la utilización de las máscaras viene precedido del ya no tanto entrar en una comunidad como los griegos o las comunidades chicas de antepasados del 1500 para atrás, sino en nuestro tiempo es una especie de identificarme con algo, porque nuestra cultura en la que vivimos ahorita en este momento es una cultura, vamos a decir de esta manera, nunca en la historia de la humanidad se había presentado vivir tantas personas en un espacio tan pequeño, es decir, las ciudades. Las ciudades son fenómenos, las ciudades aglomeradas como la de los más de 1 millón de habitantes son fenómenos muy novedosos para la humanidad. Entonces, dentro de esas comunidades sumamente numerosas, perdemos nuestra identidad. Entonces, buscamos identificarnos con algo que seamos atractivo para alguien, que alguien nos lea mi fisonomía o mis máscaras que me pongo para ser reconocido. Todos los seres humanos, podemos decir que nuestra personalidad se divide en 2 partes. Cuando nacemos como víctimas
de la formación parental, víctimas de la sociedad, de todo, y llega un momento en la adolescencia que empieza la rebeldía, es cuando los seres humanos empiezan a construir su personalidad, entre comillas. Entonces, entra otro tipo de máscara donde las personas toman de todo, de la sociedad, de los estilos parentales, de mis tíos, de todos, y formamos una nueva identidad, una nueva personalidad, que entre comillas decimos que somos nosotros, pero un caso bien interesante, el adolescente se revela hacia los papás, ¿no? Y dice, es que yo quiero ser como yo quiero ser, y soy emo y la canción, pero uno ve a sus amigos y todos iguales, vestidos de una forma similar. ¿Por qué? Porque están buscando su identidad a través de sus grupos de amigos. La máscara es, no recuerdo, creo que es una autora que se llama Flora Davis, que en el lenguaje no verbal. Ella decía que nuestra apariencia, nuestra vestimenta es una segunda personalidad, una segunda forma de ser. Entonces, dependiendo de nosotros cómo nos vistamos, cómo nos peinemos, cómo nos arreglemos la cara, el cabello, son máscaras de mi personalidad. Es decir, son las características que yo le doy a mi personalidad. Unas características, por supuesto, que no vienen de mí mismo. Son características que yo aprendo de mi entorno social. De alguna manera yo las aprendí. Y en este momento, en nuestra vida cotidiana, pues los medios de comunicación tienen un auge, pero muy amplio sobre la forma de comportarse de todos los seres humanos, sobre todo los jóvenes, ¿no? La personalidad está muy influenciada, primero por el círculo familiar, ¿verdad? Y luego está influenciada por todas las personas que están cerca de ese círculo familiar. Familiares lejanos, bueno, que en el mismo círculo familiar me refiero, amistades, vecinos, y luego ciudad, estado. Entonces, la personalidad se forma precisamente toda esta influencia. Entonces, por eso hay el concepto de estereotipos, ¿verdad? Hay el estereotipo del alemán, el estereotipo del japonés, el estereotipo del mexicano. Entonces, estos estereotipos, ¿verdad?, en cierta forma también representan una forma de actuar de las personas y también representan como una máscara, la forma como yo me presento ante otras personas, como el mexicano, ¿verdad?, alburero, no sé, por así decirlo. Entonces, este es un ejemplo de cómo sí la cultura tiene una influencia en la forma como nos comportamos. Pienso que la máscara que me representaría sería una máscara griega, porque desde pequeña he sentido fascinación por la mitología griega, por el teatro inclusive, y siempre estoy vinculando lo que es filosofía o mitos griegos hasta con cosas de mi vida cotidiana. Entonces definitivamente esa sería mi máscara. Pues si usaría una máscara sería realmente para disfrazarme o ir a una fiesta, a un evento, y pues probablemente sería algo de Star Wars, como es evidente en la playera. Sí, la mayoría de los, por ejemplo, los anime y los superhéroes ahora de Superman y todos que están resaliendo, reorganizándose de nuevo, cada uno tiene una identidad con algún dios griego. O sea, no es más que, ¿cómo diré? La reasimilación de mitologías griegas. Superman podríamos decir que era Zeus. Es el más poderoso de los superhéroes. No sé ahorita cómo está el rollo de los superhéroes, pero Superman es el más poderoso de todos. Hagan de cuenta, Zeus puede mover todo el asunto. Y más o menos así vamos viendo diferentes tipos de los superhéroes actuales, que de Marvel y todos ellos, son muy parecidos a las características que ya nos mostraban los dioses del Olimpo. Y usan máscara, sí, los dioses del Olimpo no usaban máscara, era su rostro. Estos usan máscara para hacernos más llamativos su idea de ferocidad, de amistad, etcétera. Es como el Batman, por ejemplo. El Caballero de la Noche es oscuro, así, no se le sabe. En la personalidad de este hombre, en la misma película, es muy compleja, muy difícil, igual que su atuendo, oscuro. Entonces, más o menos tratan de resignificar lo que ya los seres humanos sabíamos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay un autor de los 30, un psicoanalista llamado Carl Gustav Jung. Él habla de la conformación de la personalidad en 4 partes. A la primera parte le llama la personalidad o la máscara. Después de eso sigue la parte negra oscura de nosotros y después el alma, ¿no? Pero él habla de que es el rescate de arquetipos que tenemos arcanos los seres humanos. Estamos rescatándolos constantemente. No necesariamente la máscara, ¿verdad?, que utilizamos, o roles o estereotipos, no necesariamente garantiza que nos dé un bienestar. Sí nos puede dar una forma de blindarnos de algo que no esperamos. Por ejemplo,
volver al caso, ¿verdad? Una persona que quiere aparentar que es muy sociable, muy amigable, todo eso, pero realmente no lo es. Entonces, esa es una forma de blindar ese miedo, ¿verdad? Al dar esta máscara, esta forma representada que realmente no es. Entonces, no necesariamente nos garantiza un bienestar, pero sí se convierte como un instrumento para poder estar sobreviviendo en la dinámica social cotidiana. No usaría una máscara porque en sí no me gustan, no me llaman mucho la atención, pero creo que tienen su toque para lo que se podría usar dentro de lo que se podría usar. Entonces podría ser en las luchas, podría ser para interpretar a algún personaje, pero para mí yo no la usaría. Yo creo que la única ocasión donde usaría una máscara sería para algún disfraz de algún evento, sobre todo una fiesta de Halloween o algo así, pero sería pensándolo mucho porque la verdad no me gusta tener la cara cubierta. Por ejemplo, en las relaciones, cuando conocemos a una mujer, en mi caso una mujer, ¿verdad? O cualquiera, que le interesa a una pareja, bueno, nos presentamos de la mejor forma, ¿no? Tratamos de vestirnos como nunca nos vestíamos, hasta somos más cuidadosos en nuestra higiene, somos muy simpáticos. ¿Qué pasa? Se enamora la persona y si se da el matrimonio. Pero conforme va pasando el tiempo, esa máscara se vuelve pesada y pasa el tiempo y empieza a caer, y es cuando las dos personas se empiezan a ver uno al otro como realmente son. ¿Y qué pasa en ese momento? O realmente se enamoran más o se dan cuenta de que el príncipe pues era una máscara de un sapo, ¿no? Yo considero que las máscaras son inherentes al ser humano. Sobre todo desde que los seres humanos no somos considerados en nuestro tiempo nada más que la expresión facial o superficial, sino que tenemos una riqueza interior, una subjetividad muy rica. Entonces necesitamos de ciertas máscaras para condicionarnos al mundo que nos rodea. Si no las tuviéramos seríamos como unos robots, o sea, unidimensionales, una sola imagen, una sola cara. No se podría. El ser humano necesita ir cambiando constantemente de papel en donde se vaya desarrollando. Las máscaras es en cierto aspecto lo que queremos ser, pero también es nuestras máscaras, mi personalidad, mis características, es lo que han hecho de mí. Las características de mí me las formó desde antes de nacer yo ya me venían formando mis papás, ya me están dando una personalidad. Al saber, bueno, me imagino yo cuando estaba embarazada mi mamá, ya tenía nombre. Ahí ya me están dando una personalidad. Bueno, estamos hablando de más de 7 billones de seres humanos, ¿verdad? No hay un comportamiento regular en cuanto a la cuestión de la máscara, ¿verdad? Por así decirlo, la personalidad. Lo que sí puedo compartir es, por ejemplo, en el área que yo me estoy enfocando en psicología positiva, es de que las personas más felices son las personas que son más auténticas, son más genuinas con ellos. No hay tanto una necesidad de aparentar para encajar. No, las personas se descubren con lo que se llama el autoconcepto, ¿verdad? La identidad propia, y dicen, no, yo quiero ser esta persona. No es tanto mi interés por agradar a aquella persona. Entonces las personas que son más auténticas, más genuinas, ¿verdad? Son más felices. Las máscaras me las pongo yo y me proporciona una seguridad que en otros aspectos de la vida pues no los podría tener, ¿no? La de libertad, de lectura XX. Pero si yo veo esa máscara en otra persona, voy a empezar a dudar de mí mismo porque me voy a ver en un espejo y voy a ver cosas en la persona aquella que yo no quiero en mí. Entonces empieza a chocar una especie de ver la máscara enfrente de lo que yo no quiero ser. Entonces ahí hay un dilema muy interesante. Eso también, las máscaras nos hacen ver muchas cosas que nosotros no somos. Nosotros nos ponemos la máscara y nos comportamos de tal manera que no sabemos si estamos afectando a las demás personas. Nos sentimos felices, nos individualizamos. Al menos tratamos de individualizarnos, escaparnos de las coacciones sociales. Pero cuando vemos a otra persona comportándose más o menos de la misma manera, con una máscara muy similar a la que nosotros utilizamos, entonces podemos ver nuestros defectos. Que ególatramente en la sociedad del individuo, la que vivimos ahorita, somos medio narcisistas o ególatras. No los puedo ver en mí mismo, pero lo veo en otro. Entonces, las máscaras nos pueden servir también como una especie de reflexión de mi persona con lo que me rodea también. Creo que todos tenemos
una máscara en sí, en el sentido en el que en un lado somos de tal manera, en otro lado somos de tal manera, tal vez no siendo de una manera hipócrita, sino comportarnos de cierta manera en diferentes lados podría darnos una diferente forma de expresarnos con las personas que nos rodean. Pues yo creo que siempre estoy sonriendo, o sea, esa es mi máscara. Y a veces no tengo ganas de sonreír, pero así evito que la gente me pregunte de ¿por qué no sonríes? ¿Estás triste o así? Entonces no me gusta que se metan tanto en mi vida, entonces siempre muestro una cara feliz, aunque no lo esté.